Hola José, ¿qué tal? Buenos días. ¿Sí me escuchas? Hola. Hola. ¿Aló? Hola José, ¿sí me escuchas? Sí, ya. Ya. José, ¿será que puedes ir avanzando y grabar lo de la clase? Porque ahorita estamos en pruebas de pulsadores de emergencia aquí en el trabajo y va a sonar a cada rato. Ya está bien, no hay problema. Ya, Justamente está grabando la cosa, no me acuerdo que tenía activado el micrófono. ya, Ya dale. está. Ok, no hay problema. Listo. Voy a volver a explicar esto porque no he estado con el micrófono prendido, súper rápido. Nosotros tenemos el ejercicio que está acá, nos dice que calculamos la reflectividad del oro a una frecuencia dada, 9 por 10 a la 12, y nos pide también discutir si es que esta reflectividad incrementa o disminuye aumentando la temperatura a la frecuencia dada. Entonces, yo había dicho que justamente nosotros tenemos tres postulados en la parte clásica de la óptica. Tenemos las ecuaciones de Huggins-Rubens, tenemos las ecuaciones de Drude y tenemos las ecuaciones de Lorentz. Cada una para diferentes partes en el diagrama reflectividad versus frecuencia. Entonces, la de Hagen-Rubens nos servía, eran ecuaciones empíricas que nos daban una buena predicción de cómo se comporta la reflectividad de los metales hasta una frecuencia de 10 a la 3, es decir, una frecuencia tan cercana al infrarrojo. Entonces, como ya sabíamos esto y ya habíamos discutido qué ecuación íbamos a utilizar, entonces nosotros decíamos, bueno, la ecuación de Hagen-Rubens es la que está acá. Entonces, como no nos da la temperatura a la cual se está midiendo el material, entonces, y bueno, yo dije, bueno, entonces yo voy a suponer que estamos midiendo a 25 grados Celsius, es decir, a temperatura ambiente. Entonces, aquí en esta ecuación de Hagen-Rubens tenemos todos, que es 1 menos 4 raíz cuadrada de la frecuencia eh, sobre la conductividad por pi por justamente epsilon sub 0. Entonces, lo único que nos hacía falta era justamente la conductividad, que es una propiedad del material. Entonces, esta propiedad del material, yo dije, bueno, recordemos que estoy a 25 grados Celsius, es lo que yo dije. Entonces, yo tengo que hallar mi conductividad a 25 grados Celsius. Por lo cual, viendo en tabla, ustedes lo pueden ver, van a tener que una resistividad del oro a 25 grados Celsius de 2.35 microohmios por centímetro, que es lo mismo que decir 2.35 es 2.35 por 10 a la menos 8 ohmios por metro. Es lo mismo. Entonces, justamente pasaba esto, hicimos la conversión de esto y metíamos en la ecuación. Entonces, en la ecuación nos damos cuenta que teníamos aquí la frecuencia sobre la conductividad y como esto al final se puede dejar así expresado como 1 sobre la conductividad, entonces nosotros sabemos por excelencia que 1 sobre la conductividad es la resistividad. Entonces, esta ecuación se puede transformar a esta ecuación. Entonces, a la final, nosotros tenemos aquí la ecuación que está acá, por lo que menos la raíz cuadrada, y va a ser esto, ¿no? La frecuencia, la resistividad, por pi, por epsilon sub 0. Esto es lo que nos queda, 1 menos, ¿no? Esa era la reflectividad, lo que nos estaba quedando. Y es justamente lo que yo hice acá. Entonces ya con estos datos, estos pi y estos son constantes, yo aquí obtenía lo que era la reflectividad, que era el 99.06%. Y justamente yo había estado discutiendo que esta reflectividad tiene mucho sentido, porque la reflectividad en los metales es muy, muy alta. Recordemos que en la luz visible, es decir, de 400 a 700 nanómetros, que es lo que nosotros podemos observar, la luz penetra muy poco, de hecho penetra poquitos nanómetros de grosor referente a la superficie, por lo cual siempre vamos a tener una reflectividad del 99 al 100%,
bueno, no 100%, pero muy cercano al 100%, en los metales. ¿Sí? Entonces esta era la reflectividad. Ahora, la pregunta que nos hacía y que tenemos que discutir era, eh, esta resistividad, ¿qué digo? Si la reflectividad va a aumentar o disminuir a la frecuencia constante que estamos manteniendo si comenzamos a aumentar o disminuir la temperatura. Entonces, yo había dicho, recordemos que en la clase de propiedades ópticas nosotros tenemos una ecuación que nos relaciona la resistividad material con la temperatura. Y era prácticamente, aquí era 1. ¿Vale? Acordé. Aquí era 1, si no me equivoco, era algo así, ¿no? No, estoy mal, creo que era así. Que era la resistividad residual, que era prácticamente producto de las deformaciones, de las maclas, de las imperfecciones en el sol. Entonces, lo que yo he dicho, bueno, es que mi resistividad siempre va a aumentar en función de la temperatura. A medida que yo aumento la temperatura T2, T1 es la temperatura base, la temperatura T2 yo la aumento, mi resistividad va a aumentar. Como aumento la temperatura, me aumenta mi resistividad, va a disminuir mi conductividad. Nosotros vemos acá, de cualquiera de las dos formas, de esta ecuación verde o de la ecuación roja, nosotros al aumentar la temperatura tenemos sí o sí, un aumento en la reflectividad. ¿Por qué? Porque al aumentar la temperatura aumenta la resistividad y la resistividad es directamente proporcional a la reflectividad según la ecuación de Hagen-Rubens. O si lo quieren ver de otra forma, también podemos ver que aumenta la temperatura, disminuye la conductividad, y debería ser, disminuye la conductividad acá. Con esta ecuación, como está en el denominador al ser más pequeño, justamente la reflectividad tiene que aumentar. Entonces la respuesta a este ejercicio es: la reflectividad debería aumentar al aumentar la temperatura a la frecuencia dada que se está midiendo en el orden. Esa viene a ser la resolución de este ejercicio. Muy complicado, netamente hay que saber cuándo y dónde aplicar las ecuaciones de Lutz, Lorentz y de Hagen-Rubens. El siguiente ejercicio nos pide calcular la reflectividad del sodio en unos rangos de frecuencia donde tenemos que la frecuencia que estamos midiendo debe ser mayor a la frecuencia de plasma y también una frecuencia que estamos midiendo a una frecuencia menor a la frecuencia de plasma. Entonces nos pide que utilicemos la teoría de electrones libres sin amortiguamiento y que dibujemos o ploteemos justamente un diagrama de reflectividad versus frecuencia. ¿Ok? ¿Ya? Entonces nosotros tenemos estos escenarios acá.
Bueno, ahora sí, entonces, seguimos con esto. Se nos pedía plotear el gráfico de reflectividad versus frecuencia. Y nos pedía justamente sacar valores de frecuencia cuando la frecuencia es mayor a la frecuencia de plasma y cuando la frecuencia es menor a la frecuencia de plasma. Entonces, primero hay que recordar qué es la frecuencia de plasma y por qué este ejercicio es de interés. ¿Ok? Eh, Recordemos que la frecuencia de plasma es un valor que nos divide en el diagrama reflectividad versus frecuencia, la región visible de la transparente. Aquí tenemos nuestros diagramas acá. Tenemos los diagramas acá. Diagrama de reflectividad versus la parte de frecuencia. Entonces, justamente esta frecuencia de plasma es la que nos divide aquí. La parte reflectiva de la parte transparente. Y es por eso que es interés justamente nosotros ver las frecuencias antes de la frecuencia de plasma y las frecuencias después de la frecuencia de plasma. Y ver cómo esas frecuencias se comportan con la reflectividad. Entonces, dicho esto, mira que nos separa, ¿no? Diagrama. Dicho esto, pues podemos comenzar a graficar esto. Entonces, como estamos hablando de que no hay amortiguamiento, debemos utilizar la siguiente ecuación. En primer lugar, eh, aquí lo que hay que hacer justamente es decir, no, tengo mi n, este viene a ser simplemente mi índice mi índice de refracción, que es igual a 1 menos, aquí e cuadrado, mi number of free electrons, o sea, mis números de electrones libres, y esto sobre, lo pueden ver, aquí sobre 4pi cuadrado, esto viene a ser la permitividad en el vacío, si no me equivoco, viene a estar aquí la masa, y aquí viene a estar justamente una frecuencia, que es la frecuencia que nosotros vamos a evaluar. Ahora, con estas mismas ecuaciones, nosotros sabemos también que la frecuencia de plasma, cuando estamos en la condición de que no exista amortiguamiento, sabemos que justamente esto es igual a la carga del electrón al cuadrado, el número de electrones libres, 4 veces pi cuadrado, mi épsilon sub 0, por la masa del electrón. Entonces, si ustedes se dan cuenta, prácticamente esto que está acá, ¿qué viene a ser? Viene a ser la frecuencia de plasma. Por lo cual, con esto que está acá, podemos definir nuevamente mi frecuencia de plasma, te digo, mi índice de refracción n, como 1 menos esto de acá, B1 sobre B, y esto al cuadrado. Por lo cual, mi índice de refracción, lo que a mí me indica es un ratio entre la frecuencia de plasma y la frecuencia que estamos evaluando. Aquí, obviamente, si se dan cuenta, si B1 sobre B es mayor que 1, entonces justamente en el cuadrado viene a ser un número que pertenece al plano complejo, los números complejos.
bueno, perdón, n. Es decir, que tenemos una parte imaginaria. Por otro lado, si B1 sobre B es menor a 1, obviamente sabiendo que no puedo tomar valores negativos ni cero, entonces n viene a ser un número real. ¿Y por qué yo hago hincapié en esto? Porque, o sea, ¿qué tiene que ver que n sea complejo? Bueno, independientemente n va a ser complejo en los dos, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver que n tenga parte imaginaria diferente de cero y qué tiene que ver cuando n es literalmente un real puro? A eso es que me quiero referir. Pues bueno, ustedes saben de la teoría de que cuando estamos en el caso, en este primer caso que está acá, este primer caso, lo que pasa es que aquí al menos la reflectividad es del 100%. Eso está en las diapositivas, lo pueden ver en una clase pasada. Acá lo que pasa es que la reflectividad sí tiene un valor que se tiene que hallar. Va a ser aquí n-1 sobre al cuadrado. Y también justamente en este segundo caso sabemos que k, listo. Esto no voy a entrar mucho en detalle, esto está justamente en las diapositivas, lo pueden revisar, pero eso es lo que pasa. Entonces, eh, entonces prácticamente, ¿cuándo pasa esto? Si se dan cuenta, pues aquí es muy sencillo darse cuenta que el primer caso pasa cuando B1 es mayor a B, que es lo mismo que, es decir, cuando estamos en el caso donde V es menor a V1. Y este caso de acá pasa, obviamente, cuando V es mayor a B1. Entonces aquí nosotros ya podemos comenzar justamente a dividir nuestro sketch. Entonces nuestro sketch iría algo así, como se les había planteado al principio. Aquí va a estar B1, ¿ya? Y yo sé, bueno, aquí voy a poner que es el 100%, ¿no? Aquí va a ser 1. Obviamente aquí va a ser reflectividad versus frecuencia. Listo. Entonces, al menos yo sé ahora que el 100% de la reflectividad va a estar acá. ¿Verdad? Sé más o menos que el 100% debe estar por acá. ¿Ya? Entonces, ahí estamos al 100%. Ahora, yo tengo que hallar los valores cuando estamos en este caso. Entonces, ahora es muy sencillo poder hallarlo. Primero, como estamos hablando del sodio, el sodio tiene justamente una frecuencia de plasma para el sodio, ¿no? Que lo pueden hallar en el libro, de 14,3 por 10 a la 14, ¿no? Listo, entonces ya con esto tenemos todo. Entonces, vamos a Excel. Listo, vamos a un Excel. Bueno, aquí podemos comenzar.
vamos a tener aquí valores. Recordamos que nosotros tenemos esta ecuación que está acá. Era prácticamente que n era igual a 1 menos. Bueno, aquí era n cuadrado era igual a 1 menos justamente b1 sobre b, eso elevado al cuadrado. Justamente, ¿no? En esta ecuación que teníamos acá. Entonces aquí vamos a despejar n. Recordemos, entonces n tiene que ser igual, solo para que lo vean, la raíz, ¿no? Entonces, si despejamos aquí n, por ejemplo, tiene que ser igual en la reflectividad usando la ecuación de Hagen-Rubens. No sé si les anoté la ecuación de reflectividad, no, la ecuación de acá. Esta ecuación que está acá. Entonces, ya sacando n, cuando estamos en este caso, es decir, cuando n es positivo, pues lo que va a pasar es que n va a ser igual a la raíz cuadrada de, de 1 menos, vamos a ponerle así, ¿no? De 1 sobre v sobre v1 y esto al cuadrado. Entonces en esta ecuación ya podemos hallar los valores de n. Listo. Entonces aquí vamos a tener n, aquí vamos a tener, bueno, aquí vamos a tener v sobre v1, n y r, que es la reflectividad. Entonces, aquí podemos poner valores los que queramos, 1, 1.01, 1.1, 1.2, 1.3, o también puede ser el de acá, más el punto 1, por ejemplo. Y voy a poner varios valores. Llegamos hasta el 2. ¿Sí? Listo. Y aquí ponemos la ecuación, ¿no? Entonces aquí va a ser la ecuación. Va a ser igual a... Va a ser igual aquí a 1 menos. Ahora sí va a ser esto, al cuadrado. Esto aquí ha elevado a la 0.5. Y la reflectividad, como sabíamos, va a ser igual a n-1. O sea, esto menos 1 sobre esto más 1. Ah, al cuadrado. Obvio, eso debe estar al cuadrado. Listo. Vamos a lo para esto de acá. Vamos viendo, vamos viendo. Y aquí está mal, aquí era 1 sobre. ¿Ya? Justamente tenemos esto acá y también debemos hacer esto. ¿Ya? Entonces así nosotros podemos ir sacando. Vamos viendo eso está bien. n-1 al cuadrado. No tengo problema. A ver el problema, la reflectividad. Debería ser 1 menos 7. 1 menos 1 sobre esto.
No habría problema. Ya, listo, entonces ahí debería estar bien. Recordemos que esto está aquí en porcentaje. Muy bien, esto aquí está en porcentaje. Darle más. Darle un formato rapidito. Vamos a ponerle más decimales para que se vean, ¿no? Vale. Y si seguimos aquí, bueno, podemos seguir hasta acá. 2.5 y también podemos seguir acá. ¿Ya? Entonces, ahora, si nosotros comenzamos a graficar también, vamos a graficar también 1 y aquí está. Entonces, si nosotros comenzamos a graficar esto, esta parte de reflectividad versus frecuencia, deberá ser algo prácticamente así, parecido. Debe ser algo aquí parecido, donde aquí comienza a bajar acá. Entonces, aquí está la parte reflectiva. Entonces, aquí ponen la parte donde ya la reflectividad no es el 100% hasta llegar a la parte transparente. Así debe ser justamente la gráfica. Entonces, la parte reflectiva también la voy a poner. Voy a poner para valores menores a esta otra cosa. Voy a ponerle yo 0.1. Esto aquí va a ser más 1. Y aquí vamos a poner entonces reflectividad de 1 todo. Y listo. Hacer esto acá. Hacer esto acá. Entonces, si ponemos esto acá. Acá. Aquí tenemos prácticamente la función. O sea que nosotros ya podemos comenzar a graficar. Y la gráfica debería ser algo así. Esta es la gráfica que tenemos. Listo. Así debe ser la gráfica. Y así está el resultado. Listo. Reflectividad versus frecuencia. Y listo. Y aquí está la solución. Entonces, justamente esa es la respuesta al ejercicio. El ejercicio que está acá, que tenemos acá. Y prácticamente era lo que yo había comentado al principio. Vamos a tener una relación de reflectividad
y una región prácticamente de transparencia, que está aquí en el 0%. Listo, eso sería todo el ejercicio de acá. Y tenemos el último ejercicio que nos está pidiendo que calculemos la transmitancia del vidrio, justamente cuando se está sabiendo que el grosor del vidrio es 1 centímetro y tenemos que la longitud de onda es de 589 nanómetros. Ok, entonces, eh, listo. Entonces, aquí en el primer ejercicio, que bueno, la transmitancia eh, para cuando tenemos 1 centímetro a una longitud de onda de 589 es prácticamente el 89%. Vamos a asegurarnos de eso. Y nos pregunta cuánto debe ser la transmitancia eh, justamente de este mismo vidrio, pero con un thickness o un grosor de 0,5, es decir, la mitad de lo que tenemos. Entonces, esto que está acá, podemos hacerlo. Y aquí sí vale la pena recordar lo que era la transmitancia. Ok, primero tenemos esta ecuación que nos va a servir esta de acá, lo que está acá. Y recordemos que la transmitancia, por aquí debe estar, aquí está. La transmitancia es justamente IT, es decir, la intensidad transmitida sobre la intensidad original. Aquí tienen en cuenta esto. Entonces, listo. Entonces, si queremos calcular la transmitancia, primero recordemos la ecuación que les había comentado, la principal. ¿No? Ok, ahora sí, entonces, para hacer eso, recordamos la ecuación que les había comentado, que era I debe ser igual a I sub 0 por la función exponencial xp de menos 2 veces w k sobre c, donde esa es la velocidad de la luz, y z es la penetración de la luz. Bueno, o el grosor, ¿no? Entonces, y también debemos recordar que la transmitancia es igual a la intensidad de luz sobre el I sub 0. Por lo cual es muy fácil ahora darnos cuenta de que si yo divido esto entre la intensidad de luz, ¿verdad? Me va a quedar igual a qué cosa, a la función exponencial. Y esto que nos queda acá en la parte derecha de la ecuación, prácticamente la transmitancia. Entonces, vamos a asegurarnos de que justamente sea 89% la transmitancia. Entonces, la transmitancia la podemos evaluar acá. La transmitancia cuando D o Z, que viene a ser lo mismo, vale 1 milímetro, pues aquí se van a dar cuenta que tenemos la función exponencial de menos 2 veces. Eh, Aquí no tenemos los parámetros de W, K y Z. Bueno, K es una constante para el vidrio. Aquí va a estar Z, que va a ser de 1 milímetro.
Y que vamos a tener la velocidad de la luz, que es. Teniendo esto, si lo que ustedes evalúan, van a saber que justamente esto es el 89%. Este valor K se lo buscan las tablas para el glass o el vidrio. Ese valor de W viene asociado justamente con la frecuencia. Y esto viene asociado con la longitud de onda. ¿Sí? Si no recuerdo, creo que esto es igual a 2pi sobre la longitud de onda. Está en nanómetros. Por lo cual debemos trabajar todo en una sola escala. O dejar este milímetro en nanómetros, o dejar este nanómetros en milímetros. ¿Ya? Y aquí está la ecuación que ustedes pueden hacer. ¿Ya? Y eso lo meten acá. Y pueden sacar. Vamos a sacar acá la transmitancia a ese milímetro de espesor, justamente es del 89%. Recordemos que y eso tiene sentido porque los vidrios o los materiales aislantes son materiales donde la luz pasa muy fácil, por lo cual su transmitancia tiene que ser muy, muy alta. Por el contrario, la reflectividad tiene que ser bastante baja. Y bueno, ya para la transmitancia, cuando vale 0.5, es lo mismo. Cuando vale 0.5, completamente se lo va a cambiar en el exponencial. Aquí la transmitancia debería aumentar porque es lógico. Aquí va a ser menos 2 veces W K por 0.5 sobre la velocidad de la luz, C. Que esa es la velocidad de la luz. Okay. Y es lógico que esa transmitancia aquí debería aumentar. El sentido físico de esto, que obviamente si aquí tengo un vidrio así, más grueso, entonces obviamente si este vidrio aquí es más grueso, que pasa a través de la luz, esto es más grueso, pues obviamente la luz va a tener una mayor dificultad para pasar a través del material. A medida de que si el material es más fino, eso se reduce a la mitad prácticamente. La luz debería tener una mayor facilidad por ejemplo, pasar a través del material, del grosor del material. Entonces, eso es lógico. De hecho, más fácil se lo puede ver así. La luz se le hace más difícil pasar por acá que pasar por un material que es mucho más fino. Él pasa, y lo que pasa, recordemos que la transmitancia es el fenómeno físico de la luz que pasa a través del material. Por lo cual aquí la transmitancia T1 y la transmitancia T2 van a ser diferentes, donde T1 debe ser menor a T2. Y eso es lo que pasa. Entonces, justamente esta transmitancia, ustedes lo pueden asegurar, y lo pueden ver, es de prácticamente el 94.03%. ¿Bien? Y van a obtener justamente la transmitancia. Se dan cuenta que lo que les comenté tiene sentido. Listo. Entonces, esta es la tercera parte de ejercicios. Ya con eso terminamos la parte de la unidad de propiedades ópticas de los materiales, utilizando ecuaciones justamente fundamentales, Hagen-Rubens. Ya cuando tenemos la parte cuántica, tenemos la parte de transmitancia que se lo nombra, pero justamente la gente no le da parabola. Entonces, eso.